Finalmente vamos a la tercera parte de esta clase en donde vamos a estudiar las bombas de calor y los refrigeradores. Aquí tenemos un solo esquema y es el mismo para los dos, ¿verdad? Son dispositivos o son máquinas que transfieren calor de una fuente fría a una fuente caliente. Y no está mal. Nosotros hemos visto que de manera espontánea el calor se transfiere de un depósito caliente o de alta temperatura a uno frío o de baja temperatura. Pero esta máquina, ¿verdad? Que se llama bomba de calor o que se llama refrigerador, son dos cosas diferentes, pero hacen lo mismo, ¿verdad? Toman calor de un depósito frío y lo llevan a uno caliente. Lo que pasa es que no se da de manera espontánea. Para esto es necesario aplicar trabajo. Y en eso se basa el enunciado de Clausius sobre la segunda ley de la termodinámica. Es otro enfoque más, ¿verdad? Otra vez vienen las limitantes, ¿verdad? De lo que podemos hacer con la energía. Aquí dice, es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua mediante calor desde un objeto a otro a una mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo, ¿verdad? O sea, no se da de manera espontánea, entonces nosotros lo obligamos aplicando trabajo, ¿verdad? Ahora nuestro insumo es el trabajo. Nosotros vamos a gastar el trabajo para poder enfriar o para poder calentar, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un refrigerador casero, ¿verdad? Esta imagen es tomada del libro de C.R. Szymanski, ¿verdad? De Física Universitaria, volumen 1. Esta figura y esta siguiente que van a ver, en donde ya está más explicado cómo funciona un refrigerador. Bueno, aquí tenemos nosotros, estas son las espiras que aparecen en la parte de afuera, acá en esta otra figura. Para hacerle más clara la explicación, pues aquí sería donde cuando estábamos en el colegio, pues aquí poníamos el uniforme para que se secara para el día siguiente, ¿verdad? Ahí nosotros estábamos aprovechando este calor, ¿verdad? Que salía del depósito frío, aunque no lo parezca. Bueno, resulta que viene la sustancia de trabajo fría, ¿verdad? Voy a comenzar a explicar desde acá, ¿verdad? Viene la sustancia fría a baja presión y entonces, ¿qué pasa? Este compresor está conectado a la corriente eléctrica. ¿Para qué? Para que se pueda hacer la compresión adiabática de la sustancia de trabajo, ¿verdad? Nosotros escuchamos ahí que el refrigerador está ¿verdad? Entonces esto es que el compresor está trabajando. Nosotros estamos gastando en energía eléctrica para que funcione este compresor. Entonces, que si esto no es de material aislante, que yo no veo que sea de Durapax, que yo no veo que sea de... Pero la compresión se da bien rápido, de modo que en la compresión no haya tiempo suficiente para que se emita calor a los alrededores. Entonces, cuando se hace la compresión rápidamente, la temperatura del gas sube bastante, o del líquido, la sustancia que sea el refrigerante, ¿verdad? Entonces, aumenta bastante la temperatura, tanto que supera la temperatura de los alrededores, la temperatura ambiente, la de su cocina, ¿verdad? Entonces, esto sale a una presión alta, a una temperatura alta, y entonces cuando va pasando por todas estas espiras, ¿verdad? Hay tiempo suficiente para que se empiece a emitir calor a los alrededores. Cuando usted tocaba estas espiras, estas estaban calientes. Y a los alrededores, o sea, el aire del alrededor, pues no estaba a la misma temperatura que estas espiras. Entonces, el calor salía de aquí hacia el aire que hay en su cocina, en la habitación que se llama cocina, ¿verdad? Entonces, aquí se va perdiendo calor, se va perdiendo calor, ¿verdad? Se puede condensar parte del gas y llega a una válvula de expansión también en un proceso adiabático. Aquí hay algo como un estrangulamiento, ¿verdad? Aquí el gas se expande rápidamente, ¿verdad? Y como es tan rápido, en esa expansión hay una baja de temperatura bien rápido. ¿Qué tanto baja la temperatura? Baja bastante, tanto que es menor que la temperatura de su refrigerador, bueno, a lo que nosotros le llamamos el refrigerador. Bueno, entonces aquí está, por ejemplo, su comida a -2 grados, pues entonces
esta sustancia de trabajo está todavía a una temperatura más baja de 2 grados, ¿verdad? Entonces, como esto está más frío, entonces vienen sus alimentos y le transfieren calor a la sustancia de trabajo, ¿verdad? Entonces, en todo este camino, ¿verdad? La sustancia de trabajo va tomando calor de los alimentos. ¿Por qué? Porque la sustancia de trabajo está aún más fría. Y como está más fría, entonces va recibiendo calor. Y luego, ¿qué pasa? Llega de nuevo al compresor adiabático. Otra vez le suben la temperatura de golpe, ¿verdad? Y como ahora está más caliente que los alrededores, entonces aquí sale calor, ¿verdad? Entonces, en esta parte roja hay salida de calor después de que se le ha hecho trabajo, ¿verdad? Se le hace trabajo, hay salida de calor, pero fíjese que el depósito caliente es el aire que hay en su cocina y el depósito frío, pues son sus alimentos que están adentro de el aparato que le llamamos refrigerador, ¿verdad? Entonces, el refrigerador está compuesto de esa manera, ¿verdad? Aquí podemos compararlo con este otro, ¿verdad? Esta parte de acá sería, usted abre su refrigerador y ahí están su comida helada, ¿verdad? Entonces esto sería el depósito frío. De ahí se retira calor a la sustancia de trabajo porque cuando pasa por aquí está más fría, ¿verdad? Entonces se retira este calor. Ahora que ya va frío, viene, recibe trabajo del compresor, ¿verdad? Que lo comprime rápidamente y de forma adiabática, de modo que la sustancia de trabajo llega a una temperatura mucho más alta que la del reservorio caliente. Entonces, se transfiere calor de la sustancia de trabajo al reservorio caliente y luego se repite el ciclo, ¿verdad? Eso es lo que sucede acá en el refrigerador. Entonces, la diferencia entre un refrigerador y una bomba de calor es que el refrigerador sirve para enfriar y la bomba de calor sirve para calentar. Entonces, por ejemplo, esto, si le quito de aquí la refri suya, ¿verdad? Y entonces lo que hago es que estas espiras están adentro de una casa y estas espiras están en la parte de afuera de la casa. Esto es una calefacción, ¿verdad? El depósito frío es allá afuera, donde está haciendo mucho frío y por eso usted enciende la calefacción. Y el depósito caliente es la habitación en donde usted se encuentra, que la quiere a una temperatura agradable, tolerable, ¿verdad? Y entonces aquí usted necesita que se le esté dando calor, ¿verdad? Igual que un refrigerador, así como está, pues quito este cuadrito que representa la refri donde está su comida y pues yo puedo poner una habitación en donde usted lo que quiere es un aire acondicionado. Eso sería también un refrigerador. Pero básicamente el esquema es el mismo, ¿verdad? Hay necesidad de hacerle trabajo a la sustancia de trabajo para que ésta pueda calentarse, bueno, pueda subirle la temperatura, ¿verdad? Bastante, y entonces se puede emitir calor a un depósito caliente. Y ese calor que estamos transmitiendo proviene de un depósito frío, ¿verdad? Entonces, también trabajan en procesos cíclicos, como pueden ver. Lo único que como la finalidad de esta máquina es diferente, entonces también su eficiencia se calcula de manera diferente. De hecho, no le vamos a llamar eficiencia, sino que le vamos a llamar coeficiente de rendimiento o de realización para un refrigerador, ¿verdad? Y aquí adelantito, pues tengo el coeficiente de rendimiento o de realización para una bomba de calor. Veamos cada uno, ¿verdad? Yo le he puesto el subíndice R haciendo referencia al refrigerador. Si usted busca en la literatura, pues no lo va a encontrar con el subíndice. Esto es algo que se le ha añadido para que sea más fácil. Pero puede ser que lo encuentren como CDR o como K, así como aparece aquí, ¿verdad? No importa, nosotros debemos de identificar cuándo la máquina se está utilizando para enfriar y cuándo para calentar y también cuándo para hacer trabajo, ¿verdad? Cuando se va a hacer trabajo, cuando la máquina tiene como finalidad hacer trabajo, entonces es una máquina térmica como la que vimos en la segunda parte de la clase y vamos a sacar la llamada eficiencia dividiendo trabajo entre calor QH. Ah, bueno, esto es diferente porque aquí nosotros no obtenemos trabajo de la máquina. Aquí nosotros aplicamos trabajo para poder enfriar, en el caso del refrigerador, ¿verdad? Esto es lo que queremos, que tanto obtenemos a partir de cuánto invertimos nosotros. Y en el caso de la bomba de calor, pues
lo que queremos es calentar, entonces cuánto QH obtenemos, ¿verdad? A partir de cuánto invertimos, ¿verdad? En hacer el trabajo. Aquí en la ecuación tenemos que el trabajo es nuevamente QH menos QC. Otra vez tenemos el mismo balance de energía, lo podemos ver acá, ¿verdad? Tenemos el mismo diagrama que en las máquinas, lo único que con las flechas cambiadas. Veamos, lo tenemos por acá. Vean, aquí QH es una entrada y QC es una salida. Aquí QH es una salida y QC es una entrada. Aquí el trabajo es una salida, aquí el trabajo es una entrada, ¿verdad? Es lo mismo, pero con signo cambiado, ¿verdad? Entonces, el balance es el mismo. Si se fijan, entradas, aquí sería el trabajo y QC, igual a salidas, que es QH. Entonces, el trabajo va a ser QH menos QC, igual que acá. El trabajo es QH menos QC. ¿Eh? Entonces, es lo mismo. Nosotros podemos encontrar el trabajo restando QH menos QC. Es lo mismo que hemos hecho, ¿verdad? Y luego, pues, también podemos trabajar con potencias, ¿verdad? La potencia de la salida del calor frío, ¿verdad? Y la potencia con que se realiza el trabajo. Entonces, si cada una de estas potencias se multiplican por el tiempo, entonces tendríamos el calor y el trabajo respectivamente. Y estos tiempos pues se simplifican, entonces podemos dejarlos simplemente con las potencias, ¿verdad? La potencia con que se retira el calor frío y con el que se hace el trabajo W. Y acá tenemos el coeficiente de rendimiento de la bomba, que como les decía, la bomba de calor viene siendo como una calefacción, pero nos sirve para calentar. Entonces aquí lo que queremos es hacer llegar calor al depósito caliente, mantenerlo caliente, ¿verdad? Entonces este es nuestro objetivo. Para eso nosotros gastamos en la corriente eléctrica, ¿verdad? Que mencionábamos, que es la que va a hacer que el compresor esté trabajando, haciéndole trabajo a la sustancia de trabajo, valga la redundancia, y que este trabajo es nuevamente QH menos QC. Es el mismo balance de energía, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer así. Simplemente, pues que la eficiencia la vamos a calcular de manera diferente, se llama de manera diferente también, ¿verdad? Porque el objetivo de un refrigerador y de una bomba de calor es diferente que el de una máquina térmica como la que vimos en la segunda parte de la clase. Entonces, para terminar con este tema, simplemente vamos a hacer un ejercicio a modo de ejemplo y con eso terminaríamos la clase y nuestro ciclo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo que vamos a resolver. Aquí nos hablan de un acondicionador de aire para habitación usando un ciclo de Carnot. Este ya es un dato. Luego dice que vamos a trabajar a una máxima eficiencia teórica, ya esta parte es redundante porque nos están diciendo que es un ciclo de Carnot, y operando entre una temperatura de 18 grados Celsius dentro de la habitación y 35 fuera de la habitación. O sea que este es un aire acondicionado, ¿verdad? Sirve para enfriar la habitación. Aquí tengo el diagrama de la máquina térmica. Esta es la que vimos en la segunda parte de la clase. Esta es la que hace trabajo. Pero como les mencionaba, el refrigerador y la bomba de calor, estas funcionan igualito, pero con las flechas cambiadas, ¿verdad? O sea, quiere decir que aquí tengo un depósito caliente, tengo un depósito frío y tengo la máquina, ¿verdad? Lo único que aquí nosotros vamos a tener, en lugar de que entre calor QH del depósito caliente, ¿verdad? Temperatura TH, aquí va a ser una salida. Y en lugar de que salga QC
al depósito frío a temperatura TC, aquí va a ser una entrada. Y pues naturalmente que el trabajo va a ser una entrada también, ¿verdad? Era lo que les mencionaba, nosotros pues consumimos corriente eléctrica para que pueda trabajar el compresor, ¿verdad? Y entonces pues pueda funcionar el refrigerador o la bomba de calor. Aquí está. Entonces, en este ejercicio está a 18 grados la habitación. Esta es la temperatura más baja, entonces esta es la temperatura TC. Y la temperatura TH es 35 grados. Esto es afuera. Y esto es en la habitación. O sea que la habitación es el depósito frío y afuera de la habitación ese es el depósito caliente, ¿verdad? Entonces aquí dice, por cada 1 joule de calor que fluye de la habitación hacia el acondicionador de aire, el acondicionador es este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de la habitación al acondicionador dice 1 joule. O sea, ¿qué me están diciendo? Que QC es 1 joule. Por cada joule, ¿verdad? Que fluye, ¿verdad? De la habitación hacia el acondicionador de aire, ¿cuánto calor fluye fuera del aire acondicionado? O sea, de acá. ¿Cuánto calor fluye fuera del aire acondicionado hacia el exterior de la habitación? O sea que nos están preguntando QH. Esta es la primera pregunta. Luego, que por cuánto disminuye la entropía de la habitación y por cuánto incrementa la entropía del exterior de la habitación. ¿Tá? Vamos a comenzar respondiendo el literal. Bueno, entonces, nos piden el calor QH. Bueno, no tenemos el trabajo como para poder hacer trabajo igual a QH menos QC. No tenemos el trabajo. Tenemos QC, pero no tenemos el trabajo, entonces no podemos despejar QH. Sin embargo, dentro del ejercicio nos dicen que es un ciclo de Carnot, ¿verdad? Entonces, aquí tengo yo mi lámina del ciclo de Carnot. Nuevamente, esta es la máquina, pero si invertimos la máquina, hágale caso ahora a las flechas rosadas, entonces nosotros vamos a tener nuestro aire acondicionado, ¿verdad? Y entonces acá, en lugar de tener esto, nosotros vamos a tener esto. Pero si se fijan, esta línea sigue siendo del mismo tamaño que esta otra. Entonces, esta parte se sigue cumpliendo, ¿verdad? No sé si lo logran ver. De acá para acá, ahora en lugar de tener una expansión a temperatura constante, nosotros tendríamos una compresión a temperatura constante. Entonces tendríamos esta misma línea de acá, lo único que iríamos del estado 2 al estado 1. Entonces tendríamos un cambio de entropía negativo, porque vamos de una entropía con un tamaño S2, ¿verdad? A, a una entropía S1, que es más pequeña. Entonces delta S sería negativo. Y ahora el cambio de entropía que habría de aquí para acá, ¿verdad? Sería positivo. Iríamos del punto 4 al punto 3, ¿verdad? Y entonces tenemos una S final más grande que la inicial. Pero el tamaño de este delta S y el tamaño de este delta S son iguales, entonces el valor absoluto de ambos va a ser el mismo, y entonces podemos encontrar esta misma relación, ¿verdad? Entonces, esta relación es válida para máquinas de Carnot, refrigeradores de Carnot y bombas de calor de Carnot. Se cumple. Entonces, podemos usar esta expresión porque ya tenemos el calor QC y ahora vamos a sacar el calor QH y las temperaturas ya nos las dan, ¿verdad?
Entonces, vamos para acá. Entonces, QH entre QC va a ser igual a TH entre TC. TH era 35 grados, pero hay que pasarlo a Kelvin. 35 más 273.15, esto es 308.15 Kelvin. Y luego 18 más 273.15 es 291.15 Kelvin. ¿Verdad? Y entonces, aquí sería el 308 y aquí el 291. Y el QC, que nos decían que era un joule, lo paso aquí a multiplicar. Entonces, UH va a ser igual a 1.058 joules. Esta ya sería la respuesta para el literal A. Muy bien. Ahora nos piden aproximadamente ¿por cuánto disminuye la entropía de la habitación? Disminución de la entropía, me están pidiendo delta S para la habitación. ¿Por qué dice disminución? Porque la habitación es el depósito frío y de aquí está saliendo el calor. Como el calor está saliendo, entonces el calor es negativo. Como esta es una máquina de Carnot, ¿verdad? Vuelvo aquí a mi diagrama de Carnot. ¿Verdad? Ahora que usted es una entrada, voy a poner aquí así, ¿verdad? Se da aquí en la expansión isotérmica. ¿Verdad? Aquí se da la entrada del calor, se da a temperatura constante. Entonces, como se da a temperatura constante, nosotros podemos usar calor entre temperatura directamente. Entonces, ¿cuál calor? El calor QC. ¿Entre cuál temperatura? La temperatura TC. Porque estamos trabajando ahorita con la habitación. No, aquí no va a valor absoluto. Bueno, le voy a poner el signo menos acá afuera. ¿Verdad? Bueno, el calor QC es negativo para la habitación. Entonces diría menos 1 joule. Y la temperatura es 291.15 Kelvin. Da 0.003435 le voy a poner. Joules sobre Kelvin. Ahí da negativo. ¿Verdad? Da negativo porque este joule es negativo. Vale, ahora en el literal C nos piden aproximadamente por cuánto se incrementa la entropía del exterior de la habitación. Veamos. Claro, afuera de la habitación está llegando el calor QH, es una entrada de calor, por tanto el QH es positivo, que es este que calculamos aquí, ¿verdad? Y por eso nos hablan de un aumento en la entropía. Y otra vez, como este es un depósito de temperatura, pues vamos a suponer que es tan grande que la temperatura se mantiene constante a pesar de todo el calor que le está llegando. Lo mismo pasa con el depósito frío, ¿verdad? Los depósitos son tan grandes que aunque le extraiga mucho calor, de todas maneras la temperatura va a permanecer a 18 grados. Y por eso también podemos hacer calor entre temperatura. Entonces aquí le voy a poner delta S del exterior. Aquí sería QH
entre la temperatura TH. QH era positivo, ¿verdad? Aquí es positivo para los alrededores. Es negativo para la máquina o para el aire acondicionado, pero la pregunta es del exterior, ¿verdad? Es para el exterior. Y al exterior el calor está entrando, está llegando al exterior. Entonces aquí es positivo. Si la pregunta fuera para el acondicionador, entonces este sería positivo, el QC, y sería negativo QH. ¿Verdad? Vaya, entonces aquí tendríamos que QH es menos, no, perdón, aquí es más, tanto que lo dije, ¿verdad? Es más porque está llegando al exterior, que es la pregunta. 1.058 joules y la TH era 308.15 Kelvin. Entonces, 1.058 entre 308.15 da positivo 0.0034 y luego tengo un 33, que es más que todo del redondeo de acá. Y aquí tengo Joule entre Kelvin. Si se fijan, da prácticamente lo mismo. Debería de dar lo mismo. Vamos a hacer el cálculo de acá nuevamente para corroborar. A ver, 308.15 entre 291.15 y por 1, ¿verdad? Me da este valor. Esto, este 1.058, lo divido entre 308.15. Y esto me da 0.3434, un 6, que fue como el que redondeé aquí, ¿verdad? Aquí yo le puse 5 porque venía un 4 y luego un 6. Tan exactamente iguales este cambio de entropía con este otro, ¿verdad? Si nos hubieran preguntado el cambio de entropía total para el acondicionador, lo que habría hecho es exactamente esto, pero este habría sido positivo y este habría sido negativo y me habría dado 0. Y es lógico. ¿Por qué? Porque esto trabaja en ciclos y en un proceso cíclico, estado inicial y final son iguales, delta S es una función de estado y entonces en un proceso cíclico me va a dar 0 el total, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las respuestas para esto. Así, a modo de repasar los conceptos o qué pasaría si me dan un ciclo, cómo identifico QH, cómo identifico QC, en ese caso, pues voy a tomar como referencia el ejercicio que ya habíamos resuelto. Si se recuerdan, pues trabajamos con este ejercicio. Aquí está la tablita resumen. Bueno, la tablita de respuestas. Acá está. Calculamos calor, trabajo, delta U y también delta S para cada uno de los pasos. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a calcular la eficiencia. Estamos acá. Hicimos trabajo neto porque la máquina está hecha para que haga trabajo. Por eso el trabajo neto es positivo, que es este 1.92 y que sustituimos aquí. Y luego dijimos, bueno, vamos a dividir entre QH. QH en una máquina es una entrada. Por tanto, de nuestra tabla, nos venimos a la columna de los calores y de todos los pasos encontramos uno que tenía valor positivo, ¿verdad? Entonces, este valor positivo lo sustituimos. ¿Por qué? Porque QH es una entrada, entonces lo identificamos en la tabla por valor positivo. Este 7.07 fue el que dividimos acá. ¿Qué hubiera pasado si el ciclo se hubiera dado en sentido antihorario y esto fuera
un refrigerador o fuera una bomba de calor. Bueno, por aquí ya tengo un poco avanzado el trabajo. Si se fijan en el diagrama, bueno, acá la flechita va para allá, esta va para acá y esta va para acá. En sentido horario, ¿ya? Va así. Por eso el trabajo es positivo. Ahora lo que he hecho es darle vuelta a las flechitas. Fíjese, esta punta aquí para abajo, ahora apunta para arriba. Esta punta para arriba, esta punta para abajo. Esta punta para la izquierda, esta punta para la derecha. Le di vuelta a todo el ciclo. Y ahora el trabajo neto es negativo. Y veamos lo que dice con la tabla. Bueno, aquí en el proceso del 1 al 2, en el ejercicio anterior, en el proceso del 1 al 2, el trabajo era positivo porque se expande el gas, ¿verdad? Entonces tenemos 7.07. Ahora lo que he hecho es que como vamos del 2 al 1, ahora es una compresión, pero los estados que se unen son los mismos, ¿verdad? Simplemente es el mismo trabajo, pero con signo contrario, ¿verdad? Ahora tenemos una compresión adiabática. En lugar de ir de 500 grados, perdón, de 500 Kelvin a 273, ahora voy de 273 a 500. ¿Verdad? Entonces ahora el trabajo, como aquí es una compresión, entonces el trabajo es negativo. Y así fui haciendo cada uno de los análisis y llegué a esta tabla, ¿verdad? Llegué a esta tabla y entonces podemos ver que el trabajo neto ha dado negativo, porque ahora el sentido del ciclo es antihorario. Muy bien. Entonces, esto bien puede ser una bomba o bien puede ser un refrigerador. Veamos el coeficiente de rendimiento si esto fuera un refrigerador. El refrigerador está hecho para enfriar. Entonces, el objetivo es QC. Y el insumo es el trabajo. QC, ¿cómo lo voy a identificar? Bueno, QC, veamos. Aquí está el depósito frío. Aquí está el caliente. O sea que esta es la temperatura TH y esta es la temperatura TC. Los refrigeradores y las bombas toman calor de lo que está frío y calientan lo que está caliente. Entonces aquí va. Este es el diagrama. Entonces, fíjense, QC es una entrada. ¿Verdad? QC es una entrada, entonces yo me vengo a mi tabla de calores y las entradas, recordemos que son calores positivos. Entonces, ahora voy a tomar el 5.15 kilojoules. Y el trabajo es el trabajo neto, es 1.92. Estas barras son de valor absoluto, entonces no hay ningún problema. Y voy a sacar el coeficiente de rendimiento para mi refrigerador. Entonces hago 5.15 entre 1.92. Aquí da 2.7 prácticamente. Aquí no hay que extrañarse, coeficientes de rendimiento de 3, de 5, 7, 10. Aquí le van a dar valores mayores que 1. Entonces, aquí no hay problema. Lo que se puede hacer es, nuevamente, compararlo con un ciclo de Carnot para saber si este 2.7 es adecuado o no. Bueno, luego, pues, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una bomba? ¿Verdad? Que esto no estuviera hecho para enfriar, pero que este ciclo se utilizara para poder calentar una habitación, ¿verdad? O algún depósito de interés. Entonces, hubiera ocupado
el coeficiente de rendimiento para bomba. Ahí el objetivo es calentar, entonces el objetivo es QH y el insumo, el trabajo nuevamente. Entonces, ¿cómo identifico QH? QH en un diagrama de bomba y de refrigerador es una salida, ¿verdad? Nuestra máquina, nuestro refrigerador, bomba de calor es esto. Y de aquí sale QH. Entonces, a nosotros estos calores nos tienen que haber dado negativos. Me vengo a mi tabla de calores y aquí el valor negativo que me encuentro es el 7.07. Entonces, como estas barras son de valor absoluto, no hay ningún problema. Pongo 7.07 kilojoules entre el trabajo neto, otra vez, 1.92, que otra vez aquí está encerrado entre barras de valor absoluto. Entonces esto va a dar 7.07 entre 1.92, que es 3.68. 3.7 logro. Entonces así obtendríamos el coeficiente de rendimiento. ¿Cómo se sacan los calores, los trabajos del tabú? Igualito que en el ejercicio de la segunda parte, igualito que en los ejercicios de la clase pasada, ¿verdad? Con la tablita resumen de los procesos termodinámicos, ¿verdad? Hay una ecuación para trabajo, para calor, para cada uno de los procesos, y delta U siempre se calcula con NSB delta T. Bueno, con esto terminamos la unidad número 3 y nuestro ciclo de OFC. Así que pues les deseo éxito, les deseo que esto que van a estar estudiando estos días pues sea de mucho provecho y que las calificaciones finales sean las que ustedes esperan y quieren, ¿verdad? Bueno, así que me despido de ustedes. Fue un gusto haberles atendido.